9:31. Tenemos la firme convicción de que una vez que la administración Correa no pudo disuadir, no pudo contrarrestar y dispersar la tensión social hacia la denuncia en contra de la municipalidad de Quito. No vayan a entender mal. Allí hay que proseguir en esa investigación y todo lo demás. Y yo lo que digo es que no le dio los resultados de impacto, de conducir al pensamiento prácticamente nacional a considerar un ejemplo no tan impactante como lo que refleja una tarea por verse mal hecha o bien hecha, corrupta o no corrupta, en el municipio de nuestra capital. No le produjo los réditos de impacto, no ocupó el pensamiento, la preocupación, el debate que aspiraba para que el escándalo le pase al municipio lo que le iba a pasar, y de hecho le ha pasado al Palacio Presidencial. Esa pelea entre vecinos no le dio resultado. Entonces, dice, vámonos con los socialcristianos. La forma de ver del periodista puede ser equivocada, pero esa es la parte objetiva de los contendientes. Entonces dicen, no hay más que meterle al señor Matraca. ¿Perdón? Matraca. Esto sí puede dar resultado, se dan cuenta después. Ahora sí la cosa puede encenderse. Y comienza el mismísimo señor presidente de la República a hacer un ataque durísimo contra el Partido Social Cristiano, que dice ha intervenido, será cierto, será mentira, que ha intervenido también en esa acción cumplida por esta empresa brasileña que ya desde la época del abuelo del señor Marcelo Odebrecht y luego del padre del señor Marcelo Odebrecht, ya acostumbraba como familia a obsequiar premios a los que les concedían con su voto, con su decisión política, apoyo a los emprendimientos que ellos mismos sugerían. Ellos mismos hacían los estudios aparentemente gratuitos, una división de proyectistas, de ingenieros, de gente técnica, decía, a ustedes les hace falta esta obra de tales dimensiones y nosotros la podemos financiar y todo lo demás. Usted lo único que tiene es que darle un poquito de socialización, convencer al presidente si el presidente es honorable o medio honorable y obviamente buscar la aceptación de la obra. En la aceptación de la obra, yo tengo a mis amigos tales y tales y tales en el Parlamento o en cualquier entidad donde tenían que aplaudir la obra, apoyarla y hasta presionar al presidente y a los ministros de esas ramas para que hagan esa obra. Así me imagino, mal explicado y todo, pero así me imagino el cambio que destacan los cuatro pelagatos, esos cambios rapidísimos en que se inserta el señor presidente al momento que requiere crear una estratagema, buscar otras víctimas para cambiar
la fijación de la ciudadanía en que el único culpable de los últimos escandalosos episodios con Odebrecht es este régimen. Entonces, ¿lo ha logrado? ¿No lo ha logrado? Pero miren ustedes cómo aparece el señor presidente de la República con este discurso durísimo. Como toda la trama de Odebrecht fue orientada como la refinería contra nuestro vicepresidente, porque era candidato. Entonces que Jorge Glass tiene que renunciar. Eso dijo Lasso. ¿Por qué? Porque por el terror que le tienen, ¿no? Lo trataban de vincular a los casos de corrupción. Jorge Glass ha sido el funcionario más investigado de la historia de este país. Y les puedo garantizar que es un hombre no solo absolutamente honesto, sino extremadamente patriota. ¿Por qué el gobierno no investiga a sus ministros? Se lo ha investigado a todos, que me diga quién no se ha investigado. Ustedes, como Nebot salió en una lista, voy a defender mi honor, señor fiscal, revise lo que quiera. Eso lo hicimos hace rato nosotros, pregúntenle al Contralor. Le pedimos que nos revise todo nuestro patrimonio. Ministros, viceministros, secretarios e incluso gerentes de las empresas públicas. Se han pedido reportes a todos, no podría decir a todos, pero a muchos lugares de movimientos financieros. No, que reporten si se da cuenta de algún funcionario. No se ha encontrado absolutamente nada. Lo que se encontró fue la cuenta, los depósitos de Mauro Terán y los movimientos de Jacobo San Miguel. Están bravísimos porque no cayeron los que ellos querían que caigan, ¿no? No, los culpables parece que no son los políticamente correctos. Entonces están que comen cemento, los alguaciles alguacilados. Entonces estamos buscando información en Brasil, voy a mandar a un alto funcionario del gobierno a pedir información a Brasil. Pero un diario consiguió ya una lista. Y es tanta la falta de ética que tachó los nombres, solo puso los apodos. Toba, Matraca en portugués el que habla mucho. Coincidencia, pregunten cómo le llaman al alcalde de Guayaquil, pues en Guayaquil. ¿Ya? Entonces, sin lugar a dudas, ahí está el nombre de Jaime Nebot. Otra cosa es si recibió dinero, yo no estoy diciendo eso, pero está en la lista de los contactos, parceros. En portugués, parcero es amigo, amigos de Odebrecht. Sabemos de dónde vino esa información y se está pidiendo mucho más información, ya se tiene una lista más extensa. Se tienen los recibos de pagos y pronto se sabrán muchas más cosas de Odebrecht de esa época. En esa época se hizo el contrato multimillonario con Odebrecht para el trasvase a Santa Elena. Vamos a ver pues qué dicen ahora los de siempre. Claro, vamos a defender nuestro honor. Y nosotros también vamos a defender nuestro honor. Y le vamos a demostrar al pueblo ecuatoriano quiénes son los verdaderos corruptos, compañeros. Señor economista don Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, exasambleísta y académico distinguido, ciudadano socialista, le saludamos con afecto, doctor Víctor Granda. Yo me he puesto a pensar en las últimas horas de que el recorderis que usted les hace de que antes de la expulsión de Odebrecht de parte del gobierno del presidente Correa, usted les alertó, pues, le alertó al mismísimo presidente, a Rafael Correa, respecto de irregularidades como reza este boletín de prensa. 2 años antes de que el presidente, esta crónica pertenece al diario El Universo. 2 años antes de que el presidente Rafael Correa disponga en 2008 la expulsión de la constructora brasileña Odebrecht del país, dice, el socialista Víctor Granda le advirtió mediante una carta la revisión de los contratos de la constructora brasileña, especialmente en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. Tenga la bondad de recordarle a la ciudadanía cómo fue esto. Gracias, Gonzalo. Mire, yo creo que el problema de fondo, y es lamentable que el presidente no haya reaccionado como debería haberlo hecho un jefe de Estado y defendiendo la dignidad del Estado del Ecuador, sino se ha metido en la disputa política para tratar de sacar el cuerpo y trasladar a otros o contentarse con decir todo el mundo aquí ha estado inmiscuido en este sistema de sobornos, así que no hay que escandalizarse de los que tal vez salgan por parte de algún funcionario del gobierno, porque esas son pequeñas participaciones que los empresarios dan
de su bolsillo y que no afectan a los recursos del país. Algo realmente risible, algo que debe ser rechazado absolutamente por toda la ciudadanía. Pero doctor porque Grande, todos sabemos... En el 2008 a usted no le da bola. Sí, pero digamos, este tipo de cosas deben ser rechazadas porque todo ese tipo de sobornos le caen a la deuda del país y en definitiva a los ecuatorianos. Ahora, en el año 2003, después de las denuncias que el Partido Socialista hizo en la Comisión Anticorrupción sobre el tema San Francisco, junio del año 2000, la Comisión Anticorrupción, estaba Jorge me parece que ahí en esa época, comprobó la veracidad de nuestras denuncias y en noviembre del año 2000 dijo, sí, efectivamente los señores socialistas tienen razón. Aquí hay un fraude de parte de esta empresa extranjera Odebrecht para perjudicar al presupuesto de los ecuatorianos, cambiando una concesión por un endeudamiento irregular y agresivo en contra de los fondos del Estado ecuatoriano. Y evidentemente ese milagro no era gratuito, había de por medio grandes participaciones económicas a quienes modificaron los términos de la licitación, los términos de la concesión para darle un negocio a Odebrecht. Frente a esa situación viene lo de las cartas, Gonzalo. Como recién había subido al poder Lula, a mí me pareció, después de lo que dijo la Comisión Anticorrupción respecto de nuestra denuncia, y de lo que dijo además la quinta sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, nosotros llevamos el tema, como siempre lo hemos hecho, documentadamente, ante la Comisión Anticorrupción, ante la Contraloría y ante la Justicia. La Corte dijo, en este asunto San Francisco hubo peculado. Entonces, yo me dirijo al presidente Lula da Silva y le digo, señor presidente, ahora que usted está en el poder, no deben seguir las empresas brasileñas, en general, vea, no solo Odebrecht, sino las empresas brasileñas, utilizando estos sistemas fraudulentos que perjudican a la economía de los países y que siembran todo un reguero de corrupción. Le decía yo al presidente Lula, el tiempo de Collor de Mello, vinculado al tema del negociado del trasvase, en donde están inmiscuidos todas estas matracas a las que usted se refería hace un rato, ¿no? Entonces, le decíamos nosotros, señor. El presidente se refiere a las matracas. O la lista esta de las matracas y otras cosas más que están ahí, ¿no? Que ahora se ponen muy bravos y dicen que van a pedir al fiscal, le dicen, pero que actúe de acuerdo con la ley. La ley dice que ya asuntos están prescritos, no se diga delitos cometidos antes de 1988, puro show. Pero bueno, lo que yo le digo a Lula es eso, señor presidente, pare la mano a las empresas brasileñas, a estos fraudes que se hacen a los recursos no solo de Brasil, sino fundamentalmente a los recursos de los países que se endeudan con Brasil, porque no puede cambiar, le digo textualmente, aquí está la carta, mi estimado Gonzalo, aquí dice, ¿no es cierto? No puede cambiar simplemente la corrupción de nombre. O sea, antes era Collor de Mello y ahora podría ser el gobierno del presidente Lula, cuando todos aspirábamos que ese gobierno sea completamente diferente en este tipo de campos que los gobiernos de derecha que le precedieron. Entonces, yo le advertía de eso al presidente Lula. Yo no obtuve ninguna respuesta, salvo fue Germán Rodas, que era miembro de la Coordinación Socialista Latinoamericana, el portador de esta misiva. Le dijeron que, ¿cómo puedo yo hablar de este tipo de cosas? Que, en definitiva, ellos tenían muy buenas relaciones con la empresa Odebrecht, lo cual a mí me causó un escepticismo total respecto del futuro de ese gobierno, porque dije, si estos señores van por el mismo camino que Collor de Mello, terminarán mal, ¿no? Y efectivamente eso ocurrió con los años, ¿no? Sí. Y es precisamente cuando Correa, voy a la carta de Correa. Víctor, ya estaba embarcada la nación brasileña, gobierno y empresa privada, ya se enseñaron y se coordinaron. Desde la época de Collor de Mello, así es. La empresa brasileña utilizaba los mecanismos del FIAMI. O sea, los regímenes brasileños han sido alcahuetes. Estaban manejando con las empresas constructoras, ¿no es cierto? Les daban préstamos y estos convencían a los gobiernos latinoamericanos, porque esto no es solo el caso del Ecuador. Y son los mismos grupos. Claro, Andrade Gutiérrez.
Odebrecht, OAS, etcétera, todas las empresas brasileñas, en definitiva, manejaban estos recursos que les daba el BNDES de exportación Pero si alguien de capitales. decía en nuestros países algo, alentaban algo, usted por lo menos era asambleísta. A mí Discúlpeme, Gonzalo, en me la época que yo notificaron. denunciaba esto, varios medios de comunicación me atacaban, enemigo de las obras, que estoy pretendiendo boicotear las obras del país, que son denuncias sin fundamento, a pesar de que organismos serios como la Comisión Anticorrupción y la Corte Superior de Quito dijeron, en este caso que ustedes denuncian, hay peculado. Y el responsable de este peculado son las más altas instancias del gobierno. La Corte Suprema de Justicia se lavó las manos y la Corte de Quito no pudo hacer más que señalar que hubo peculado en este caso. Por eso es lo que yo le digo al presidente Correa cuando él entra en un contencioso con la empresa San Francisco, porque además de todo el robo, resulta que hacen mala obra. O sea, una central hidroeléctrica que cuesta con sobreprecio enorme, casi el doble de lo que en realidad podría haber costeado la central, y todavía no funciona. O sea, es una empresa mal construida, digamos, es una obra mal construida. Entran ahí una serie de enredos con otros contratos que tenía Odebrecht, en los que estaba inmiscuido el hermano del presidente, y Correa, visceral, ¿no es cierto?, decide de la noche a la mañana expulsarle a la empresa, y ventajosamente recoge incluso estas irregularidades. Entiendo que el secretario anticorrupción de esa época era el arquitecto Vera, no sé, de alguna secretaría que organizó Correa, ¿no? Y efectivamente sumó las irregularidades en el financiamiento y los premios que le fueron dando a Odebrecht. Además, en esa obra mal construida le dieron un premio por haber entregado la obra antes del tiempo que se habían comprometido. Bueno, entonces el presidente Correa lo expulsa a Odebrecht. Entonces yo ahí le mando, tal vez ahí hay una precisión que debo hacer a la nota del Universo. Yo le envié efectivamente la carta, no en el 2006, sino en el 2008. Aquí tengo la copia de la carta y el recibido de la presidencia. Y ahí le señalo al presidente, señor presidente, esta decisión que usted ha tomado es correcta y, ¿no es cierto?, esta debe ser la oportunidad para cambiar el esquema de contratación con estas empresas extranjeras. Esto es producto de una serie de irregularidades y ojalá esta determinación sea firme. Lo que yo jamás me podía imaginar es que, pese a todas estas advertencias, al año de haberle expulsado a la empresa regresa, ¿no es cierto?, con un combo, consigue un combo de impunidad, primero, glosas de la Contraloría, cero, juicios penales archivados, ¿no es cierto?, paga $20 millones supuestamente para reparar la mala obra construida en San Francisco, ¿no es cierto?, y además de esa impunidad, ¿no?, le dan $1.700 millones en contratos, más los 1.500 que después le da el municipio de Quito. La empresa Odebrecht, en el tiempo del presidente Correa, ha contratado mucho más que todo el tiempo de la partidocracia. De los 5.000 millones y picos que ha contratado la empresa Odebrecht, más de 3.000 corresponden a este gobierno. Y disculpen una precisión, Gonzalo, en el caso del municipio de Quito, me parece que el presidente Correa está absolutamente equivocado. Es cierto, hay que aclarar el tema de ese contrato. Pero el gobierno también pues tiene responsabilidades en el tema de la contratación con el municipio de Quito. ¿Acaso ya Odebrecht no estaba sentenciada en Brasil? ¿Acaso no hay convenios y acuerdos internacionales que prohíben contratar con empresas que hayan cometido actos de corrupción? Estaba sentenciado Odebrecht y el gobierno del Ecuador dio los avales para que el municipio de Quito, ¿no es cierto?, pueda hacer esta contratación. Entonces, en el tema del municipio de Quito, si se profundiza, no solo puede ir por este tipo de acusaciones que le hacen a un señor Terán, ¿no?, sino van a tener que analizar las responsabilidades que tiene, no solo el municipio de Quito, sino el gobierno del Ecuador, al haber avalado el negociado, ¿no es cierto?, en la contratación del metro de Quito, en donde eso no se supera solo diciendo se va a Odebrecht, porque la responsabilidad es solidaria entre Acciona y Odebrecht. Ahí el tema de la corrupción en ese contrato, una vez que se devele, también tendrá que establecer las responsabilidades que existen del gobierno a haber avalado y respaldado ese contrato. Pero lo de fondo es que a este momento hay que aclarar, ¿no?, ¿cómo así regresó Odebrecht, consiguió impunidad
y 1.700 millones de contratos. Es que el lobista era ¿A el quién le expresidente dieron? Lula. ¿A quién le dieron los 33.5 Y el millones de respeto dólares? y cariño, el parentesco ideológico. Yo termino, mi querido Gonzalo, diciendo, en este caso sí es importante que todos los negociados de Odebrecht se esclarezcan. Así el señor Nebot diga, simplemente como un show, investíguenme, pero aclara, de acuerdo con la ley. ¿Por qué dice de acuerdo con la ley? Porque al decir eso, le dice a la fiscal, verá que yo pido que me investigue, pero usted no puede investigar. Porque de acuerdo con la ley, cualquier infracción que se hubiera cometido ya está prescrita. O sea, no me investigue. Eso es lo que le dice. Investígueme para los ingenuos, pero no me investigue, le dice a la fiscal, porque tiene que aplicar la ley. Vea, aquí hay que investigar todos los contratos que ha hecho Odebrecht en todos los gobiernos de turno y cuál es la responsabilidad de los presidentes, de los ministros, de los funcionarios que terminaron. La responsabilidad que tiene el Estado brasileño, yo les quería, y me parece que sirve tanto para el académico como para el presidente de la Comisión Anticorrupción, esta demostración de sano patriotismo que exhibe un politólogo y periodista, antropólogo y periodista. Este señor peruano se llama Jaime de Altaúz. Este caballero le dice a la Cancillería peruana lo siguiente: debería enviar una nota de protesta a usted, señor canciller, al Brasil, exigiendo una reparación porque la penetración corruptora de las empresas brasileñas en nuestro país ha sido profundamente dañina y desmoralizadora. No fue el producto de iniciativas propias, no fue producto de decisiones aisladas de cada empresa, sino fue una política de Estado dirigida desde los más altos niveles del gobierno del Partido de los Trabajadores. Ahí la cosa. Pero miren ustedes, y esto sirve a todo el mundo. Solo permítame decir una palabra, Gonzalo, sí, sobre esto. Yo coincido totalmente con este pero señor. Pero déjeme, es que el complemento es más importante aún. Tuvo de un lado un objetivo geopolítico de orden imperialista: expandir la presencia económica y el control político del Brasil en América Latina y África principalmente. Los instrumentos de esa estrategia no fueron ejércitos, sino grandes empresas privadas y públicas que coordinaban entre ellas para simular que competían en las licitaciones de los países atacados y que recibían el apoyo político de su gobierno y la financiación concesional del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil, el BANDES, para los proyectos que ganaban, pero pagando sobornos, le dice. Se sobornaba incluso para conseguir la facilitación de proyectos innecesarios. Ellos venían con como lo dije anteriormente, con el dicho proyecto, con el dicho estudio, ¿no? Ya configurado, y claro, iban a quien tenía la responsabilidad de introducir como una iniciativa maravillosa, esperanzadora para los pueblos y países, ¿no? Y para que se luzcan los gobiernos y todo lo demás. Pero ese ya estaba conchavado por la institucionalidad, incluso se atreven a pensar del Estado brasileño y no solamente de la empresa privada brasileña. Cuando hace 3 años le pregunté al embajador Carlos Alfredo Teixeira si el hecho de que el expresidente Lula viniera como embajador de Odebrecht al Perú, porque allá también ha ido, no era una forma de corrupción. Lo negó enfáticamente, explicándome que la expansión internacional del Brasil a través de sus empresas era una política de Estado. Pero dichas empresas no solo ganaban malamente las licitaciones para ejecutar grandes proyectos, sino que financiaban campañas electorales de partidos ideológicamente afines al Partido de los Trabajadores. Alianza País, Partido de los Trabajadores. ¿De quién más usted recuerda? Debe haber un partido
primo hermano en el sentido ideológico y de amistad y de entronque con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Pues debe haber algún partido ahí. No, nosotros fuimos parte del Foro de Sao Paulo y participamos con el PT, pero justamente aquí está nuestra discrepancia, pues, cuando le decimos a Lula, señor, usted no puede seguir haciendo lo que hacen los otros gobiernos en el campo de la corrupción. Le entrego en sus manos este escrito del antropólogo y periodista para que lleve hasta el archivo de la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Aquí están los temas desmenuzados y usted puede hacer un contacto con Jaime de Altaúz, señor presidente de la comisión, para que se entere de lo que ellos piensan en Lima, que deberíamos comenzar a pensar en Quito y en todas las ciudades ecuatorianas, porque nos han visto la cara y están pidiendo que demanden por una cantidad impresionante que pueda resarcir las pérdidas por los robos, por el empuñe que han realizado también políticos peruanos, como ya se ha denunciado. Entonces es un documento muy importante el que le estoy entregando. Sí, así es, mi querido Gonzalo. Y muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos primeros minutos en donde Víctor Granda, quien conjuntamente con nosotros en la anterior Comisión Anticorrupción, no solamente hicimos trabajos alrededor de lo que es San Francisco, sino algunos otros, en donde el Congreso en ese entonces, diputados, no asambleístas como son ahora, en donde los diputados realmente tenían el dolor de lo que les estaba pasando al Ecuador, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Entonces, en esas condiciones, con Víctor hemos sido prácticamente yuntas, hasta tal punto de que somos entre los dos los únicos ecuatorianos que mantenemos una denuncia en contra de Maguad y de todo su gabinete de ese entonces. Estamos luchando 14 o 15 años, 16 años en el mismo tema, 10 en este gobierno, mi querido Gonzalo, 10 en este gobierno, y no se ha movido un solo documento dentro de lo que es la función judicial. Entonces, para mí, primero, un nuevo honor estar con usted, porque he visto lo que ha pasado los días anteriores, me solidarizo de todas maneras, lo hice ya en las redes sociales. Lastimosamente ustedes no me están retuiteando, no están recibiendo lo que les decimos como sociedad civil. Y un honor también estar con mi compañero de toda la vida aquí, Víctor Granda, en ese sentido. Y creo yo que incluso en la comisión nueva, yo fui nombrado a pedido suyo, mi querido Víctor, en el Congreso de Trabajadores en la ciudad de Riobamba. Por eso estamos aquí trabajando. Y ahora, ¿sabe qué? Cívicamente. Esto tiene que entender la gente. Cívicamente, recordándole incluso en la mañana de hoy lo que ha sido la historia de la compañía Odebrecht. Lo que dice en este documento, creo que también lo dijimos ya en alguna fecha anterior. Y ustedes mismos. Ahí funcionaba una tríada. La parte política, la parte financiera y la parte técnica. Evidentemente, incluso hice una afirmación hace, creo que 8 o 9 años, cuando en un programa de televisión algún funcionario alto de gobierno que estaba conmigo, yo les decía, no van a poder llevar adelante la constitución del Banco del Sur, porque ustedes tienen el boicot del Banco de Desarrollo del Brasil, que les interesa en la parte geopolítica de irse adueñando de todo lo que es América Latina. Y se adueñaron no solamente con armas que son realmente efectivas bajo la ética y la moral, sino utilizando a estas compañías de alta capacidad técnica para lo que usted acaba de decir. ¿Cómo regresó a Odebrecht al Ecuador? También dándoles un poco de historia. Es con un proyecto bajo el brazo, el proyecto Manduriaco. En la ribera del río Machángara existían 12 proyectos originalmente programados por el antiguo INESEL y posteriormente por la Oficina de Planificación de este gobierno. Habían previsto una serie de proyectos que les podía servir en serie para efectos de evitar todo lo que es la polución, el darnos energía eléctrica. Odebrecht regresa después de que Glass visita con anticipación al Brasil, tratando justamente de obtener financiamiento para distintos proyectos, y es en el Banco de Desarrollo en donde le dicen, nosotros le podemos financiar
creo que son 82 millones de dólares para este proyecto que hemos visto y creemos que es oportuno. Regresa así Glass ante el presidente de la República y le da las buenas noticias de que hay la posibilidad de iniciar la contratación con una compañía brasilera y con el financiamiento del Banco de Desarrollo. Es la forma como regresa. Pero para regresar a hacer eso, tenían que hacer dentro de la parte legal, pues un borra y va de nuevo todos los procesos que se habían llevado con anticipación, porque se iniciaron procesos de tipo administrativo, civil y penal. Entonces, ese es un tema que tiene que verificarse con mayor profundidad y de ahí, pues básicamente surge los 33.5 millones de dólares, que no son hasta el 2016. Son específicamente, de acuerdo a lo que dice el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es específicamente sobre el tema del regreso de la compañía Odebrecht en compañía de un individuo que hace del hombre del maletín y del funcionario que maneja la contratación pública dentro del país. Yo había dicho quiénes son los que manejan la contratación pública en el país, quiénes controlan. Entonces, yo había dicho, es el Contralor General del Estado, es el Procurador General del Estado y tiene también mucho que ver el Fiscal General del Estado. Entonces, cualquier tipo de investigación, lógicamente, apunta directamente a aquellos funcionarios que lastimosamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no nos va a dar la noticia, como se dijo con anticipación, el 20 de enero. Esto será como el FIFA Gate, en donde por capítulos nos van a ir entregando cierto tipo de informaciones, pero primero con los funcionarios norteamericanos, porque hay un segundo documento que firman en los Estados Unidos los representantes de Odebrecht. Ellos firman, creo que el 29 o el 19 de diciembre, en donde depositan su derecho básicamente a no ser enjuiciados dentro de la parte penal y llegan a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en donde pueden hacer el inicio de todas las investigaciones dentro de lo administrativo y de lo civil, y para lo cual ofrecen todo tipo de información que solamente los norteamericanos pueden sacar, porque aquella información que se capta dentro de la casa esta que era para justamente manejar los sobornos, si bien le dicen el número de cuenta, no hay cómo hacer el tracking que se dice, no hay cómo hacer el seguimiento. Tenga usted en cuenta que solamente los Estados Unidos pueden hacer el seguimiento de aquellas corridas de fondos que no se hacen solamente en un depósito, pues, se hace en varios depósitos. Usted primero aparece ante un banco con un número, usted no aparece como persona natural, usted aparece un número. Pero esa orden que le da a usted de depósito en el Hong Kong and Shanghai Bank, por ejemplo, sin que quiera decir que es ese banco el que recibió, sin embargo, tenemos varias sospechas de que ellos están manejando una gran cantidad de dinero justamente de la corrupción en América Latina. Ese banco tiene el mandato para hacer la compra. ¿Dónde queda la sede? Están en el paraíso tributario que es Hong Kong y tienen al lado de China. Entonces, cuando a mí me dicen, acá le hicimos la revisión al funcionario por disposición que le dimos a nuestro empleado, el Contralor, para que verifique el patrimonio de determinados funcionarios, eso es nada, pues eso es lo que tienen acá adentro específicamente. El verdadero dinero de la corrupción está afuera. Y no es en los paraísos tributarios, sino es en el sistema financiero internacional. Sistema financiero internacional que... Tal vez no será donde nos compran los bonos. En todo lado, pues, es justamente porque los Estados Unidos inician una acción de esta naturaleza, porque aquellos bancos que están afuera también tienen oficinas adentro. Y como operan también con las oficinas adentro y como hacen contratos Odebrecht con compañías norteamericanas, asumen la capacidad o la jurisdicción para iniciar una investigación de esta naturaleza. Lógicamente toman toda la información que no solamente implica a las compañías norteamericanas, sino también a las compañías que están vinculadas a nivel de todo. Señor presidente, esto continuará. Muchas gracias también, doctor Víctor Granda. Me permite solo una cosa muy corta, claro, doctor. Mi estimado Gonzalo. Mire, yo creo que es realmente lamentable que el presidente Correa no actúe como un estadista en defensa de los intereses nacionales, sino se meta al contencioso de estas peleas para tratar de disimular las responsabilidades que pueden tener ciertos colaboradores cercanos de él. Y admite que ha tenido un hierro de carácter eminentemente jurídico. Bueno, pero digamos,
Él, Ya admite. él debería, como acaba de decir Jorge, y después de lo que usted lee ese artículo, defendiendo los intereses del Estado, demandar a Odebrecht y al Estado brasileño, porque conjuntamente la empresa, las empresas brasileñas, ¿no?, y los organismos financieros de Brasil, en definitiva, se pusieron de acuerdo para enredarle al país y a otros países de América Latina en esta vorágine de corrupción. Entonces le han causado un daño al país. El país tiene que recuperar esos dineros. Y así como Estados Unidos le ha exigido a la Odebrecht pagar $3.000 millones, Ahora el que Estado el presidente ecuatoriano Correa también debería le- demandarles eso. Después que ajuste cuentas en estas riñas que tiene él con determinadas gentes Y que con la nos- y finalidad que de nos esconder interesan, a sus que se propios maten entre amigos. ellos. Entonces yo creo que sobre esto debería realmente profundizarse el tema, porque en verdad tenemos que aspirar que quien representa al Estado ahora o mañana asuma una posición de defensa del interés público, que tratemos de recuperar los dineros mal habidos y que si el BNDES, el gobierno brasileño y las empresas brasileñas se coaligaron con corruptos a nivel interno del Ecuador para perjudicar a los ecuatorianos, tenemos derecho a un resarcimiento. Tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero, tenemos derecho a cobrar incluso multas y establecer sanciones Como están para haciendo los evitar que peruanos. esto pueda seguirse practicando hacia adelante. Y lo más grave de esto, y con esto concluyo, lamentablemente este esquema corrupto seguido por las empresas brasileñas con el gobierno de Brasil a través del BNDES se ha replicado con creces en el caso de los contratos con las empresas chinas. Es un modelo de corrupción que se lo está repitiendo. Entonces, no solo estos señores Usted chinos, convalida ¿no es solo cierto?, para- aprendieron el mismo esquema, Lo de denunciamos, caso corrupción. Toachi Pilatón. Son 34 millones que se llevan el primero y son 12 millones que se llevan antes. Entonces, imagínense ustedes, son 40 millones de dólares que sacan a través de los paraísos tributarios. De compañías o estados en donde tenemos el tratado de doble tributación, allá se están llevando la plata. Esto continuará. Señoras y señores, buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia